charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. Hoy hablaremos de El Irlandés y Frozen 2. Esto es Invasión. Comenzamos. You know, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you, right? Right. What do you want to know? You want to know if I did it or not? Pues regresamos al reino de Arendelle, en donde ya han pasado unos años y el pueblo ha aceptado a Elsa como su reina. Todos son muy felices, la reina les hace muñequitos de nieve y les hace figurillas ahí de hielo. Pero ocurre un fenómeno extraño y es que regresa la paranoia de Elsa, ya que escucha unas voces que la llaman. Y dicen, pues no dice nada, ¿verdad? Nada más es un cantillo, ahí pegajosón. Y dice, tengo que ir, porque, no sé, tengo que ir, ¿no? Voy a ir. Y va. Sí. La película Frozen 2 comienza en realidad con un flashback de ellas dos cuando eran niñas, están jugando con la nieve y sus padres les cuentan un poco su papá, de la padres, historia. no, su papá. Pues los dos les cuentan una parte, ¿no? Primero el papá les cuenta una historia que creo que coincidimos en que es una historia muy mala para que tus niñas duerman, ¿no? Sí, niñas, Les voy a contar cómo se murió su abuelo. Les voy a contar cómo murió su abuelo. Sí. Y aparte termina la historia así de, y su abuelo se murió. Y Ana, no, pero ni siquiera bueno. termina Sí. ahí, ¿no? O sea, esto dice, Ajá. el abuelo murió y luego murió más gente. Y va a regresar la maldición y el bosque va a despertar y nos va a cargar el payaso a todos. Bueno, ya y la duermas. niña, qué emocionante, quiero saber más. O sea, tienen problemas esos niños. Y luego la mamá les canta Claramente tienen una problemas. canción. Que es cuando me acordé que esa película de Disney tiene canciones y dije, Sí, Dios ahí mío, arranca la sálveme. primera. No, pero esa ni siquiera es la primera. Hubo ¿Quién otra nos manda a ver antes, ¿no? Frozen? O sea, ¿Qué pasa en Frozen 2? Pues veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía no entendemos qué pasa en Frozen 2 porque de repente lo que vemos es que los personajes, Elsa se vuelve a poner acá medio mal. De repente siente que la Virgen le habla, en este caso el riachuelo le canta. Sí. Y tiene que ir a hacer algo Que nunca sabemos qué es. Ni ella tampoco. Y descubre... Ese es tal vez el gran problema, ¿no? En realidad no hay un objetivo claro. ¿No? O sea, entendemos hay un llamado, como... A la aventura. Ajá, el camino del héroe hay un llamado, pero no sabemos un llamado a qué, nada más es un llamado de
pues algo me dice que tengo que... Incluso en su canción, que es como la canción de la película, ahí se detona que ella empieza a cantar eso y luego, no sé por qué, dice, es que acabo de despertar a los espíritus de los elementos. Yo no entendí cómo los despertó, o sea, le cantaban el canto que ya dijimos y luego ella cantó y ya los despertó, no sé qué pasó ahí, ¿no? Porque ahí es donde ya el pueblo empieza a sufrir los ventarrones y... Ajá, sí, es obviamente los 4 elementos. Entonces está en peligro su reino y ella como reina responsable decide hacer algo al respecto. Muy empoderada. Sí, pues sí. Y el hacer algo es ir a ver qué pasó. Se acuerda de la leyenda que le contó su padre, entonces van hacia el lugar en donde algo pasó. La leyenda nos cuenta que hubo una batalla entre la gente de Arendelle y la gente de allá, no me acuerdo el nombre del pueblo de allá. De los nativos del bosque. Sí, ahí quedó una niebla y se perdieron todos excepto él, ¿no? El papá de ella. Papá, ajá. Que fue rescatado y pues después de haber sido rescatado ya regresó a ser rey y lo que pasa es que cuesta trabajo. Es que sí, porque yo estoy aguantándome el hate, sí. A ver, vamos a hacer un ejercicio zen de decir por qué vale la pena que vean Frozen 2. A ver, ya, ¿por qué? Porque si tienes hijos, o sea, no hay mucho que hacer, vas a tener que ver Frozen. Sí, sobre todo si tienes hijas, ¿no? O sea, sí es una película muy para niñas. También creo que pues la animación, ¿no? O sea, sí, la animación. Sí, la animación es bonita que te mueres. O sea, aparte tiene momentos así espectaculares. Sí. De color, sí, de y de que la nieve y bla. Sí, tiene muy buena animación. Eso sí, eso es impecable. Es un punto bueno. Tiene buena animación. Es algo que yo igual ayer saliendo del cine les decía. Frozen 1 a mí me parece que está bien, o sea, es una película que está bien estructurada, es un buen cuento, tal vez te puede molestar, o sea, es un poco como Midsommar, es incómoda de ver. No, bueno. No, bueno, pero sí, ¿no? Tal vez te pueda molestar, pero está bien hecho, o sea, objetivamente está bien. No, está muy bien. Y creo que cuando salió la primera era una película que incluso como adulto pues te llamaba tal vez la atención, podías decir, bueno, voy a verla con mi pareja, ¿no? Así como... Con la A novia, ver, para ¿qué? quedar bien. Pero- Ahora. Vamos a hacer lo que nos gusta hacer aquí porque para eso venimos. Para eso existimos toda la semana, para este momento. De tirar hate a las películas. Desahogar nuestros Bueno, antes, problemas como en cinematográficos. el medio de esto, lo que decía ayer mi amigo, a lo mejor Frozen 1 tuvo un buen sustento porque como muchos cuentos antiguos, bueno, películas de Disney de la vieja era, Pues de y está siempre. basada en un cuento de Andersen, ¿no? Es como casi siempre pasa con las secuelas de casi todo lo que se te Disney. ocurra, ¿no? No, en especial tal vez Disney, pero cualquier cosa, ¿no? Una secuela ya es basarte en la anterior, más que basarte en el Material original. original. Sí. Y de hecho hay un bonito detalle en esta película. Que está uno de los del pueblo leyendo. No, es su papá, ¿no? Su de papá ella. cuando era niño. Cuando era niño y le dice, ¿qué haces? Estoy leyendo un nuevo autor danés. Y dice, No. ¡ay, qué bonito! Sí, como- ¡Punto para Disney! Sí, tiene Puntito. sus detallitos. Pero el gran problema que tiene esta película, creo, como decíamos, no tiene conflictos claros, no tiene objetivos. Viéndola Realmente- como película. Sí, realmente No tiene no un se por trata de qué. nada muy en especial. Si le quitas las canciones podría durar media hora la película porque no pasa mucho. Sí, no hay un villano en realidad. No, No hay un desarrollo de la historia. O sea, de repente te dicen, es que la llama el La agua, voz. la voz. Despierta a los elementos, a los 4 elementos. Nunca te dicen cómo los despiertan, nada más. Ya los Sí. desperté, ok. Y ahora... ¿cómo sé que los desperté? No sé. Ajá, se van se meten al bosque,
ahí tampoco te explican y de repente te dicen que ya están ahí los recuerdos atrapados. Elsa puede medio interactuar con esos recuerdos. Va adquiriendo poderes de acuerdo a la trama, ¿no? Algo así como Es un Superman poco 4. Es un poco Frozen, conoce X-Men, Conoce conoce X-Men a Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. Elsa se convierte en Jean Grey. Bueno, ahí cuando llegan a la parte donde está la neblina, descubren que los que combatieron esa batalla, ahí siguen como ahí, congelados en el tiempo. ¿Por qué? Porque había que tener personajes. Pero aparte ahí, ni siquiera están congelados en el tiempo porque sí envejecen. Pero o sea, no ha pasado mucho. 35 años. Sí, pero Pues ya se veían medio acá. Sí, el cabecita de puros y ya no se cosía el primer hervor. no, pero sí se ve. Eso fue un comentario racista. La gran contradicción es, creo yo, que lo que le da cierta unidad a la película es esta onda de no nos peleemos, las personas que son diferentes también son nuestros amigos. Y esa es la lección que hay que aprender. Sí, de hecho. Pero, y descubre Elsa que ella es como el puente entre estas dos civilizaciones porque, sorpresa, spoiler, su papá fue rescatado de esa batalla por nada menos que por su mamá, de ellas. Y por eso es que Elsa tiene poderes, porque su mamá viene de una tribu que tenía poderes, aunque ella no los tuviera. Ya que su mamá nunca dijo nada acerca de sus poderes. Además, Pero sí, no, es que justo es que es otro ese es el punto. hueco, ¿no? Eso Ajá. es lo que digo que es una gran contradicción, porque dice, si ya los papás de ellas, de niños, habían de alguna forma unido los pueblos al hacerse novios y luego casarse y ser los reyes, entonces ¿por qué siguen peleados tantos años después y nadie se enteró de nada nunca? Incluso contradice la primera película, porque entonces dices, ¿por qué cuando descubrieron que Elsa tenía poderes la encerraron en vez de... Ajá, porque no, o sea, según esto, los papás son como, tiene poderes, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer y la encerramos, ¿no? O sea, y también hay una situación muy incoherente, que te digo que la película se pasa dando tumbos por lados, que ¿eso para qué? Se encuentran en el barco donde se murieron los papás. ¿Por qué? Porque estaban buscando qué era lo que pasaba con su hija. Y nunca se le ocurrió de, si yo tengo poderes, por eso sí, tiene es el barco de la poderes mi sirenita, hija. Está muy mal escrita la película, ¿no? En realidad, Está muy simplona. para lo que lo hicieron es para meter muñequitos nuevos y para vender juguetes en Navidad. Lo que hablábamos de la lagartija, es una lagartijita que es el espíritu del fuego. No hace nada más que ser bonita. Sí. Llega un punto como en que Margot parece Robbie que va a más ser... buena que- Algo así, más o menos. Parece que va a ser como un hilo conductor y que va a guiar a Elsa. También y de como Margot repente Robbie en su plata. y de repente llega el punto en el que Elsa ya está metida en problemas hasta el cuello y tú dices, ¿Y la lagartija? ¿y la lagartija? ¿Dónde está? Y la lagartija la vemos retosando ahí, ay, me voy a echar una jeta. No hace nada, sí. No hace absolutamente nada en la historia más que ser bonita, ¿no? Y que va a ser un bonito muñequito para Navidad. Exacto. Pero así hay muchas cosas, hay muchos detalles. Hay algunas subtramas también que siento que están como para que creas que se trata de algo más la peli y están también a fuerzas, ¿no? Lo más cercano a un villano que hay es el recuerdo del abuelo que dice justo, es que yo no quiero a estos porque la magia te vuelve arrogante y Elsa le dice, no abuelo, no tienes razón, solo le tienes miedo a la magia. Y yo decía, pues no, acabas de demostrar que tu abuelo Eres tenía arrogante, razón, ajá. eres un arrogante de lo que... No, los personajes no aprenden en realidad nada, Elsa no aprende nada. El único ahí que medio tiene algo interesantón es Olaf, ¿no? De hecho, lo que tiene Olaf, que hasta tiene una bonita melodía dedicada a eso, es decirles a los niños, no tengas conflictos existenciales, estás muy chiquito como para estarte preocupando con qué va a pasar en tu futuro, cuando sea grande irás descubriendo de qué va la vida, ¿no? O sea, Porque- mayor lo entenderé, y todo el tiempo lo dice, ¿no? Que dices, Olaf es un personaje ahí como
Que te cae gordo. Es que lo amo, pero lo Lo odio, amas, o pero sea, lo odias. sí. Es un poco Jar Jar. Bueno, no, Jar Jar. No, Ah, ya, yo ya sí, solo lo yo odias. sí, yo sí amo a Jar Jar. ¿Tú sí lo amas? Hace para acá. No te juntes con eso. No, Oigan, pero sí tiene como que su chiste bobo, y de repente dice, ay, no, qué bonito. Sí. El de Susan. Ajá, sí. Cuando lo dices, dices, ay. Y luego lo repite y ya Sí, te da risa. sí. Así, no conozco ningún, Al pero rato, no es Susan, al rato es hablaremos de Jar Jar Binks. Sí, ¿no? No, ese es Stephanie. Samantha. Samantha, sí. Samantha. Empieza a gritar a todos, Elsa, Elsa, Ana, Samantha. Y de repente dice, no conozco ninguna Samantha. Ese es así como medio bobo, Ajá. pero luego hay un viento que lo empuja y dice, Samantha. Se roba muchas cosas de muchas otras películas, no propiamente de Disney. Tiene referencias a desde Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, otras películas de Disney. O sea, como que son muchas películas metidas con calzador en una historia que no va hacia ningún lado, que no lleva hacia ningún lado los personajes. Fuera de eso, las canciones no están buenas. Tal vez en inglés, si lo pueden ver en inglés, es muy poco probable. Es poco pero sí probable. pueden. Véanla bajo su propio riesgo porque sí, los va a dejar fríos. Vean Bernardo Bianca. Checaron el chiste. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you? I didn't think so. I know things they don't know I know. He said that? You sure he said that? I'm worried nobody threatens Hoffa. I got records, I got tapes. They're done. I had to put you into this thing. Sooner or later, everybody put here as a date when he's gonna go. Bueno, pues se toca el turno de que hablamos de nuestra estrella del fin de semana, que es El Irlandés, de Martin Scorsese. Y entonces, ¿de qué se trata El Irlandés? De gangsters, como mafiosos. Ya sabíamos que íbamos a esto, o no sabíamos, pero podríamos tener la idea. Sí, no sé si Ah, ya sabíamos que el iba. mero mole de Martin Scorsese. Entonces, el protagonista, Frank Sheeran, que es interpretado por Robert De Niro, nos lleva a través de la historia de la mafia en general, digamos, de Estados Unidos de los 70s. ¿Qué es lo que nos cuenta? Primero empezamos con cómo entró él a la mafia, cómo se empezó a desarrollar en la mafia, con su amigo Russell, que es Pesci. Y después entramos a la segunda parte de la película, que es como la parte históricamente fuerte, yo diría, de Jimmy Hoffa. Si no lo ubican, yo no lo ubicaba, la verdad. Si no saben quién es Jimmy, hay unas cosas que se llaman enciclopedias. Enciclopedia, Wikipedia, para los chavos. Wikipedia, Jimmy Hoffa. Al Pacino en la película de Irlandés, eso va a encontrar en Wikipedia. Sí, seguro. Sí. No, bueno, era un líder sindical, ¿no? Muy importante en esa época, ¿no? Que incluso hace la referencia en la película y dicen que en los 50 era tan famoso como Elvis y en los 60 era más famoso que los Beatles. Y como dato cultural, hay una película dirigida por Danny DeVito, protagonizada por Jack Nicholson, acerca de Jimmy Hoffa, que se llama Hoffa, si pueden echarle un ojo. Vale la pena, el guión es de David Mamet. No es sumamente brillante, pero está bastante decente si quieren saber más acerca del personaje. Y esa es la segunda parte de la película de Irlandés. Y llegamos a la tercera parte, que en nuestra humilde opinión es lo que hace que esta película dé un giro completamente a la historia y a la filmografía de Scorsese, que es la parte en donde Frank Sheeran, el personaje de De Niro, envejece y tiene que ver como todos sus amigos y los que no, o sea, los que mataron por la mafia,
los que sobrevivieron van envejeciendo y se van muriendo, o están en la cárcel, o les da cáncer, o... Lo que sea. De hecho, es como un punto que te mueve en la película cuando le dicen, ahora sí ya va a hablar. Ya. Y él no, voy a seguir, yo soy una tumba y no voy a decir nada. Y le dicen, a ver, señor, ya todos los que está defendiendo ya murieron. Dice, mi abogado me recomendó no hablar. ¿Quién? No sé qué. Ya se murió. ¿Ya se murió? ¿Se murió? Sí, todos están muertos. No, pero ahí marca algo que es muy, muy de Scorsese y muy de esta película, el humor. Porque le dice, ya se murió, y dice, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mató? ¿Cáncer? ¿Quiénes están en esta película además de Robert De Niro? Vuelve a trabajar con muchas de las personas con las que ya había trabajado, como Joe Pesci, como Al Pacino, que... No, con Al Pacino, con Al Pacino había Pacino, trabajado. Es su primera Bueno, vez. es su primera vez, gran vez. Sí. Gran vez. Tiene una aparición Harvey Keitel, breve, ¿no? Más que nada honoraria, yo diría. Sí. Sí, nada más es así Es que como es para lo que- cumplir, ¿no? Lo que tal vez no dijiste ahorita de esta película es muy autorreferencial, ¿no? O sea, sobre todo en su última parte. Ujú. Y para que lo logre ser más, justamente tiene un casting de gente que ha trabajado con él a lo largo de toda su carrera. O sea, que ha principalmente crecido De con él. Niro. Sí. Ajá. O sea, la vejez de este personaje es la de De Niro y la de Scorsese. El guión es de Steven Zaillian, creo que espero haberlo pronunciado bien, que si les suena, debería sonarles, por American Gangster y por La chica con el tatuaje del dragón. De hecho, él Entre también otras. hizo la adaptación de la novela en la que se basa Pandillas de Nueva York, o sea, la segunda vez que trabaja con Scorsese. Siempre ya es, se la sabe. es complicado hacer porque son libros que no son fáciles de adaptar. Este es el libro original, se llama Hoy que pintas casas, ¿no? Ajá, exacto. Supe que pintas casas. Supe que pintas casas. Miren, bueno, hablando un poco más de qué quieren hablar, muchachos. Pues mira, yo quería Sí. mencionar, Ustedes mencionen. se me hace muy interesante mencionar dentro del casting la presencia de Joe Pesci. Joe Pesci llevaba 20 años retirado de la actuación y Scorsese le insistió y logró que regresara para esta película y hace un papelazo. Y la escúchenme todos. Joe Pesci recibiendo su Oscar como mejor actor de reparto en los verdad. Es muy en los probable. Oscars. Está o sea, entre él y Al Pacino yo los veo ahí, Yo creo, no sé yo qué creo va a que pasar. Pero... sería muy interesante que Joe Pesci ganara como mejor actor de reparto en los Oscars este año. Creo que este año ha estado bastante reñido en eso. Van a ser unos Oscars para actores hombres, bastante reñidos. Aquí Al Pacino hace un gran papel, Joe Pesci hace un gran papel. Yo creo que De Niro puede rascarle en la nominación. Es que Robert De Niro es el mismo papel que ha hecho sí. muchas veces en el cine. Que lo hace de excelente, Scorsese. pero... Está bien, pero pues no hay algo nuevo. Sin embargo, yo creo que Joe Pesci, ese es el punto, Sí, el yo punto también exacto vería a Joe donde Pesci. vale la pena las 3 horas de su actuación. Sí. Es en el cierre. Que él ni siquiera sale durante todas las 3 horas. No, hay un no, rato no. donde está medio... Sí, es Sí, totalmente está el perdido. personaje de Cuando reparto. sale Al Cuando es Pacino. Pacino y Robert De Niro que tienen unas escenas también increíbles Muy entre fuertes. ellos. Sí. No, sí, Muy bueno. fuertes. No, Sí, está muy sí, bueno. sí. O Tiene sea, unos diálogos muy buenos. Esta escena que decías la pelea de por qué llegar 15 minutos. tarde Es una falta buenísima. de respeto. Es buenísimo. creo que en ese aspecto cumplen todos. La película está, obviamente es Scorsese, está muy bien dirigida. Está muy bien hecha la película. Lo único que a mí me distrajo un Ya poco. vamos a empezar. Sí, es el CGI de bueno, sí, rejuvenecimiento. Sí. Sobre todo al principio, ¿no? Distrae Porque es un como poco. CGI con close-up y no funciona. Eso sí, no... Ya lo habíamos dicho con Después Will de Smith. un rato creo que se te olvida. O sea, la Ajá, verdad te es acostumbras. tan buena la película que dices, bueno, puedo dejar pasar eso. Y después ya... Es que sí es una historia de cuántos años, sí, toda la vida y se apoyaron de ese recurso técnico en lugar de pues poner Actores otro más actor, tal jóvenes, vez. sí. Hay una... Bueno, es que sí se nota en la corporalidad de los actores Sí. que ya Ya están están grandes, setenteando. ya están grandes. Hay una escena, ¿ustedes Ya recuerdan están la escena ochenteando casi. la escena de Goodfellas donde Robert De Niro patea a un tipo?
que él se ve... Está picado. Ajá, exactamente. Aquí hacen una escena similar donde va él a defender a su hija y va a reclamarle al señor de la tienda y lo saca y lo avienta ahí en el piso y todo y de repente le dice, sí, te voy a patear. Sí se ve que le cuesta. Te voy a pisar la mano. Y se supone que ahí tendría unos 30 y tantos, ¿no? Exacto. Entonces digo, o sea, es loable todo el trabajo actoral de los protagonistas, pero sí hay detalles que tú dices, híjole. Sí, ya bueno, está grande. ¿Qué tanto valía la pena hacerlo digital? Era lo que hablábamos con la película de Doctor Sueño, ¿no? Sí. Que Jack Nicholson no está, es otro actor. Ajá. El personaje de Jack Nicholson es otro actor. ¿Qué tanto hubiera funcionado la película si hubiera sido así? Pues sí, que aquí, bueno, digo, obviamente estamos hablando de épocas muy diferentes, pero yo creo que esta película es muy también, es un gran homenaje a todo el género. Uh-huh. Y obviamente no podía faltar un homenaje al Padrino. Y por ejemplo, algo que se hizo en El Padrino fue eso, ¿no? En la 2 no rejuvenecieron a Marlon Brando, sino que pudieron a Robert De Niro, que era más joven. Tal vez ¿sabes hubieran qué? podido hacer Pudo algo haber así sido aquí. más interesante y déjame le hablo a Martin. No, y en este punto me pongo yo a pensar, si hubieran escogido actores más jóvenes, ¿a quién hubiera puesto? Y te aseguro que ahí estaría Leonardo DiCaprio. relleno también de actores súper talentosos, Sí. haciendo trabajos muy buenos, representando a leyendas como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en la versión joven. Hubiera sido muy interesante en lugar de utilizar esto, tardarse más en la postproducción, porque por eso se tardó más, por eso costó más dinero la película de lo que el presupuesto original era, y él llegó a decirlo en algún momento en sus entrevistas, que sí había sido como un infiernito estar haciendo el irlandés por esa situación, estar rejuveneciendo a los De hecho, actores. al final es por eso que es una película de Netflix, ¿no? Porque nadie se quería aventar el paquete. A pesar de que Scorsese es Don Scorsese, algo que es cierto es que no es taquillero, ¿no? O sea, lo vamos a ver los que apreciamos su cine y el cine en general, pero no es el que te está vendiendo. Y además que películas. también, aunque estos nombres hayan sido grandes nombres en su momento, ahora si le preguntas a un chavo de 15 años quién es Joe Pesci, seguramente te va a decir pasta o no sé qué es eso, ¿no? Sí, tal vez habrá visto Mi Pobre Angelito y para él es así, uff. No, sí, Cuando era me niño. acuerdo. Sí. Ajá. Y en tanto que, por ejemplo, lo que pasó con El Lobo de Wall Street fue que pues tienes a Leo DiCaprio, tienes a gente que todavía ahorita dices vas a ver la película porque salen ellos, ¿no? Pero y que a lo la mejor clasificación pudo, C. Ujú. pero que a lo mejor pudo jalar más gente por eso. Fíjense que yo, en mi humilde opinión, se me hace la película sí está larga. Creo que si le hubieran podido editar una media horita, hubiera sido una mejor película. Yo pienso que no. Yo Hay pienso muchos que personajes, no. hay muchos personajes que están ahí, pero que en realidad no contribuyen a que la historia se desarrolle. Como por ejemplo, le estaba comentando, hay una escena cuando está Robert De Niro recibiendo un premio que se le entrega Hoffa, que sale un tipo diciendo, no, es que Hoffa ya se está pasando de lanza porque está haciendo esto y esto y esto, que dura como 5 minutos la Tony. escena. Uno de los Tonys. Uno de los tantos Tonys, Ajá. que en realidad nunca lo ves antes, lo ves ahí y nunca vuelve a salir. O sea, nada más está en esa escena para hacer eso. Y ni siquiera es como un actor que tú digas, es otro actor emblemático de No, bueno, Scorsese también si por todos eso. fueran actorazos, sí sería... Hay muchos no, actores sí, buenos que están no, muy hay desperdiciados. muchísimos. no, sí. Harvey Keitel, Eso sí, creo que hay Se me mucho fue el nombre de desperdicio alguien de talentos. Que también eso es algo chistoso y bonito de la película, esta onda de que sí te presentan muchos personajes, pero también te indica de alguna manera los que decías, este personaje no tiene mucha presencia. Ujú. El mismo Scorsese te lo dice, ¿no? Cuando sale el personaje que ya no vas a volver a ver,
aprovecha y te pone un titulito donde dice cómo murió y ¿Cómo cuándo. murió? Te dice quién es, te dice como si tenía algún rasgo característico o no. Y te dice como, no, pues se murió de tal. O sea, había unos que solo decían nombre y murió de cáncer a tal edad. Pero había otros que decían, esta persona a todos les caía bien y entonces murió de causas naturales, ¿no? Pero la mayoría Sí, eran le soltaron 5 asesinados. balazos Sí, en la balazos cara. en Ay, qué romántico y qué bonito. Pues que al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, tampoco está romantizando al gángster, está diciendo esto es el destino de los gángsters y el que sobrevivió al final tampoco es que su vejez sea muy bonita. No, pero pues fue el que le sobrevivió a todos. Precisamente la situación de, es que ya no queda nadie vivo. Ah, bueno, ok, ahora sí voy a platicarles todo. que No lo hace. Eso al que no lo hace. Finalmente la historia está basada en la novela y un punto muy importante es lo que pasa con Hoffa, ¿no? Que es como el otro punto su de licencia creativa. Sí, la licencia creativa de la historia. Y llega un punto en que tú dices, ah, qué fuerte. Y sí te mueve porque empatizas con los dos, empatizas con Robert De Niro, empatizas con Al Pacino y vas dando cuenta cómo viene esta situación, spoiler, para asesinar a Hoffa y que es él precisamente quien tiene que hacerlo, ¿no? A quien Hoffa lo consideraba como su mejor amigo. La licencia creativa está en que en realidad no se sabe. Claro, no sabemos qué pasó con Hoffa. ¿no? A la fecha no se sabe ni se sabrá qué pasó con él. Aquí nos dicen que lo mató. Un poco como Tarantino hizo en su película, Ajá, ¿no? sí, También exacto. se dio la licencia creativa de cambiar la historia. Que eso también es bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de una película que todo el tiempo habla de la historia interna de Estados Unidos, pero las conexiones con la historia internacional, con la Guerra Fría, con todo lo que sucede afuera de Estados Unidos Cuba. y que va muy Cuba. sutilmente enlazado con toda la mafia estadounidense, te da totalmente otra perspectiva de las cosas, aunque todo el tiempo en la película es una línea paralela. Es una línea paralela y pasa una situación de armas y de repente sucede esto y lo oyes en las noticias, ¿no? De repente nadie Lo de está de los acuerdo con los Kennedy. Kennedy y de repente se muere y no vamos a hablar de eso repente. nunca más, ¿no? No, pero sí les repercute a los personajes. Claro, ¿no? De alguna claro. manera. Entonces, creo que complejiza la historia de alguna manera, ¿no? Porque estás viendo 3 universos. Fíjate que ahí puede ser una 3 desventaja Netflix si la pausa y me paro al baño y la pausa y le corto y la pausa y voy a hacer otra cosa, porque sí cuesta trabajo seguir. La historia no es fácil, la Sí, historia está tienes que ponerle complicada, tienes atención. que estarle poniendo atención. Y No es tiene- nada de que lo pones y estás acá viendo el Tienes que celular. tener también cierta cultura general. O sea, creo que sí es difícil si, vamos, todos sabemos qué pasó con los Kennedy. A lo mejor eso no es algo que digas, uy, qué misterio. Pero si hablamos de Bahía de Cochinos, a lo mejor sí te queda como Bahía de Cochinos. ¿Y eso qué qué es? No. Sí, o no haces no haces la conexión de lo que conexión. está pasando y por qué es importante en la historia. Miren, ahí voy a hacer que me tiren odio. La película es muy buena. La película yo sí la siento larga, pero eso ahora sí me hace película. demasiado. No está mal dirigida, no está mal actuada, no. Sí, son monstruos de la actuación, es un director ¿Qué va a pasar a la historia? estupendo que va a pasar a la historia, o que ya pasó a la historia, ya Scorsese ya es, Sí, claro. está más allá del mal y el bien. Es muy buena película, la tienen que ver por 3 razones. Uno, no sabemos, como estaba platicando Verda hace rato, si ya va a ser la última película que va a hacer Scorsese. Probable. No creo que sea O la última por que haga, del pero por género, lo menos tal vez la del última género. del género. Es que sí se Este, siente un poco como un cierre. un cierre de Es un poco- una época de ese género. Tal vez incluso un cierre tardío, porque no es como que estemos en la época del cine de gángsters, ¿no? Eso fue hace más tiempo. Sí, 90s. Incluso tal vez en los 90s ya estaba Ya estaban despidiéndose, ¿no? Pero en los 90s fue Goodfellas. Goodfellas, Los Intocables, ¿no? Pero ya como que más para acá ya no hay tanto. Y sí se siente un poco como un cierre a eso. Bueno, Pero no es como que se vaya a morir Scorsese mañana. ahora, Ese es uno de los 3 puntos que decías, ¿no?
Ya se me olvidaron los otros dos, pero ahorita los recordaré. El punto es que tienen que verla. Ah, sí, claro, ya me acuerdo. El punto es que también tienen que verla porque es de lo que van a estar hablando la mayoría de las personas en estas fechas, ¿no? Y que va a ser multinominada a los Óscares, a los Sí, Globos de seguro. Oro. Entonces va a ser la película de moda que tienen que ver. Pero pues no solo Estando por en eso. Netflix. No, por eso. espérenme. Estando en Netflix es mucho más fácil que la puedan ver y que se pueda conocer. Eso es muy bueno. Es muy buena película, por eso vale la pena verla. Y sobre todo por ver un poco un Scorsese distinto en la tercera parte de la película. Es lo más personal, ¿no? Cómo te cuenta esa historia y cómo te conmueve más allá de la situación de violencia y rudeza de la mayoría de sus películas. Cómo llega a tocar esos temas difíciles del individuo cuando ya estás... Cuando ya pasó tu tiempo. Porque al final es lo que le sucede. Creo que la sustancia está en la tercera parte de la película, ¿no? Porque lo que nos sucedió a nosotros fue que estábamos en la cineteca y entonces de repente se empezó a atorar. Yo dije, el streaming. El streaming, ¿no? Mal ahí, Cineteca. Muy mal, muy Entonces, mal. sí, la apagaron, tuvieron que reiniciar el equipo, bla, bla, bla. Dije, se los vamos a pagar desde el principio. Y todos dijimos, ¡No! Bueno, la cuestión es, a ese punto sí podías decir, buena película, nada que no hayamos visto antes. Pero entonces la reiniciaron la película en donde nos habíamos quedado. Llegamos a la tercera parte y esta tercera parte es crucial. Es decir, no tiene sentido el irlandés si no ves esa tercera. Si te aburres a las 2 horas, no vas a entender qué es lo que quería decir Scorsese. Porque lo que decía al principio Ever, lo que está hablando es que al final es lo que le pasa o lo que le está sucediendo a De Niro a los demás actores que ya están... Pues ya son viejos, ya pasó su tiempo, ¿no? Es decir, esta última reflexión de qué se siente envejecer y qué se siente envejecer solo, o al final darte cuenta de Que tus amigos también, que también... que tu familia, quién sabe cómo te va a recordar. Y entonces él se da cuenta de que ya nadie sabe quiénes son, ¿no? Y es un poco, pues sí, o sea, que chico de 16 años sabe quién es Scorsese, ¿no? O sea, Sí, exacto. vas envejeciendo y él, toda esta parte que es como, sí, su cierre como director, a lo mejor no su última película, pero sí su cierre de lo Tal vez que... haga otras 10, ¿no? Sí, pero su cierre de esto ha sido mi vida, ¿no? Va en esa parte de la película. ahora ya, nada más como para que me odien. Es muy buena película, vale la pena. Lo Sí, tiene que recalcar todo. vale sí, la sí, pena sí. y es muy buena película, pero yo no pienso que sea una obra maestra de Martin Scorsese. Yo sí. Quien diga, o sea, Ever, que Quien diga, es o sea, una Ever- obra maestra No, del... tú estabas diciendo que Es- quien diga que es la mejor. Ajá. No, obra maestra. No creo obra que sea la maestra. mejor obra no, maestra. obra maestra. No, hay que darle en serio. Por favor. Yo sí la pongo entre unas primeras 5. De sus 5 mejores. No, Tal vez yo no las la- pongo en no, las no la 10. mejor. Del 1 al 10. Es complicado, pero pues sí, hay que hacer un top. ¿Tú qué opinas? Un top. Sí, yo sí ¿Cinco? lo pongo en el top 5. Sí, es que Sí. sí. A ver, tu top 5, ¿cuáles son las otras 4? Pues Taxi Driver. Es que obviamente Taxi Driver tiene que ser como la obra Ajá. de Scorsese. Probablemente Yo sí pondría Raging Bull en el top 5. ¿Cuál? Raging sí. Bull. Toro salvaje. Ah, ya. Así yo dije. ¡Esa cuál es! Esa cuál es, no la he Esa visto. cuál es, no lo he visto. Sí. El irlandés. Goodfellas. Me falta una. Pues, Y luego el Lobo. Yo pondría la última tentación de Cristo también ahí. Que es que obviamente ubicamos más a Scorsese por el cine de gangsters, pero cuando hace otras Sí. cosas también También tiene lo hace muy cosas- bien. O sea, Silencio también es muy buena. No la pondré entre las primeras, pero Entre top 5 no. sí, o sea, sí, no, en las 5 mejores no. Pero sí, es muy buena. Sí. También es que una cosa de lo que decías, Doc, la verdad es que a Scorsese le encanta hacer películas larguísimas. Sí. Sí. Eso sí. Sí, no, y creo que también por eso Silencio no me funcionó, porque aparte que el Silencio sí es bien lenta. Sí. Esa sí te puedes ir a echar un coyote y regresas. Como le voy a poner lo pausa, mismo. me voy a dormir. Exacto. Y ahorita Eh, regreso.
Taxi Driver, Toro Salvaje, La Última Tentación de Cristo, Goodfellas. ¿Cuántos llevas? El irlandés. No, seguro. si son 5, no. El irlandés lo pondré en la 6. No sé si... En la 7. En la 8. O sea, ¿qué quieres incluir? La siniestra. Vayan a Cabo del verla. Miedo. Sí, bueno, mira, la Isla Ahí va. Siniestra a mí me entretiene mucho, pero hay que aceptar que no es de sus mejores. Cabo de Miedo, digo, a mí se me hace muy buena película. Tiene, como les decía, tiene una foto impresionante, tiene una música impresionante. Robert De Niro te da miedo. En realidad, encontrártelo en una calle oscura, yo sí me muero, sí le saco. Pero creo que toda esta controversia va de que Marvel Scorsese, de que Scorsese, Les voy a enseñar que Marvel no es lo único que pueden consumir. de que Martin Scorsese es muy buen director y que la película finalmente vale la pena porque no es una película que diga, sí, a ver. No, No, o sí, sea, sí, no, genera sí, un debate pero- de decir, no, Y es de hay lo cosas mejor del mejores. año. Ah, sí. Hay cosas mejores este de año ha sido Scorsese. un buen Entonces año. está chido. Sí, la verdad que Este año ha sí, sido un buen sí, año. No sé qué vamos a hacer si el siguiente año de puras porquerías. Ojalá que no, ojalá que la racha se mantenga eternamente. Porque sí. Sí, ha sido un buen Eso año. ha pide sido un buen uno, año. eso pide uno. Si vas a ir al cine a gastar dinero, que sea para ver películas así. Pues bueno, eso fue ya lo que vimos esta semana. Ustedes nos comentarán sus opiniones, si están a favor, si están en contra. Háganoslo saber, denos like si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse. Y la próxima semana nos vemos con Un día lluvioso en Nueva York, el regreso de Woody Allen a los cines después de un largo rato de veto. De Me Too. Ayer. También vamos a ver, muy a su pesar, pero mío no, porque sale Juanpa Medina, Guadalupe Reyes, a darle un voto ciego, muy ciego, de confianza al cine mexicano. Vamos a ver cómo cierran el año. Vamos a ver qué tal cerran el año con el Guadalupe Reyes. ¿Y qué más vamos a hacer, Doc? Vamos a hacer una bonita dinámica porque les voy a contar algo. Este es un anuncio parroquial. Nuestros amigos de Comicase, que aquí tenemos sus revistas, que lo hemos dicho, que son amigos de Invasión y bueno, hay que apoyar esta revista independiente de cómics. Tienen para nosotros cómics de regalo, bueno, no para nosotros, para ustedes tienen cómics de regalo. Si ustedes quieren un cómic de Comicase, que habla, por ejemplo, este habla de los 20 años de Hellboy, de los 20 años de la muerte de Jack Kirby, del Santos, y tenemos también un especial de el cómic de Vaqueros. Lo único que tienen que hacer es en comentarios. Habla sobre el cómic de Western. Ajá. Dale la vueltecita para General. que... Modélalo, Sí, modélalo. y trae acá su Adam West como Batman. dibujito de Adam West como Batman. Vale mucho la pena que lo tengan, que lo conozcan y que apoyen a esta revista independiente de cómic. Lo único que tienen que hacer, ya sea en los comentarios de aquí de YouTube o también en Facebook, lo extendemos para Facebook, Está también bien. decir yo quiero... O sea, los primeros... ¿Qué? Los primeros. O sea, nosotros Veremos vamos a hacer cuánto. conteos, a ver para cuántos nos alcanza. Que veamos que dicen yo quiero mi revista Comicase, se la van a llevar. Cortesía de nuestros amigos de Comicase. Les vamos a dejar redes sociales, suscripción a su Spotify y todo lo referente a la información aquí abajo en nuestros comentarios. Yo soy Doc Elmo Moreno Cedillo. Yo soy Gia. Yo soy Ever Gabriel. Y el día de hoy tenemos Una nueva integrante. Sí, ven para que diga sola. Para que Sí, diga al sola. chino lo presentamos, al chino lo Sí, presentamos. ven. Ella es Sara y va a estar como parte de esta hermosa familia que somos Invasión, donde nos queremos tanto, aunque parezca que no cuando no discutimos del irlandés. Cuando no estamos hablando de cosas que... apoyando a nuestro querido y buleado chino detrás de cámaras. Esto fue Invasión. Nos vemos La la próxima semana. Gracias, querido chino. Adiós, chino. Eres toda una institución en este programa. ¿Cómo no? Jefe. No les des alas. Sí, no, es el ego, hasta el cielo.
De hecho, hay una película dirigida por Danny DeVito que se llama Hoffa, David Mamet. protagonizada por Jack Jack Nicholson. Es David Mamet Sí. el director. Es Danny DeVito. No, Danny DeVito sale. Ahorita lo resolvemos. Danny DeVito Hoffa. Se llama actúa. Hoffa, con doble F, con H. Sí. Es de David Amigo, date Mamet. cuenta. Danny DeVito. Dani DeVito, director. ¿Director? Dani DeVito, guión. David Mamet. Claro. Bueno. Niños. Punto para el doctor. Punto para el doc. Por favor. Pero repítelo. Pero porque te repítelo, interesa. Sí. porque me interrumpe más. Pero aparte me encantó la seguridad. No, es David Mamet. Sí, yo lo vi todo. Tómela. Sí, tú de Lo casa tiene literalmente grabado. acá de. Ah, es un muchacho. Va, órale. Yo también menciono que se suscriban y eso o hasta después. Ah, como tú, Sí, una vez, siéntete dale, libre, dale. siéntete libre. Vale, pues. Libre eres, libre. Uno, acción. Pues bueno, así estamos esta semana con lo que vimos. Ya ustedes opinarán, nos dirán sus mejores reseñas. No, reseñas. Ay, yo, ¿qué está Es haciendo? que las opiniones Tengo que darle tanta opinar, velocidad. opinar.